El sobre temblaba en las manos curtidas de la señora Brown mientras estaba sentada en el duro banco de madera de la sala del tribunal, con la mirada fija en su hija, Rachel, quien ajustaba su blazer de diseñador con la misma precisión calculada que había usado hace 15 años cuando abandonó a sus 3 hijos pequeños sin previo aviso. A sus 62 años, la señora Brown había aprendido a reconocer momentos que podían cambiarlo todo, momentos lo suficientemente pesados como para alterar el curso de una vida en un instante. Ese sobre de Manila desgastado, suavizado y deshilachado por las innumerables noches en que sus dedos trazaban sus bordes en una vigilia inquieta, contenía la evidencia de una verdad que podía destruir la mentira cuidadosamente construida por Rachel. La sala estaba en silencio, salvo por la voz suave y persuasiva del abogado de Rachel, dirigiéndose al juez con palabras que cortaban como vidrio envuelto en seda, insistiendo en que su cliente había sido privada del acceso a sus hijos durante 15 años y ahora exigía la custodia inmediata mientras presentaba cargos por secuestro contra la mujer que los había criado. La palabra secuestro flotaba en el aire como óxido, agria y metálica, y la señora Brown apretó los labios, con la espalda dolorida por el recuerdo de innumerables noches en sillas de hospital, velando por sus nietos mientras lloraban por la madre que los había dejado, susurrando en cambio: «Aquí está la abuela, pequeño. Aquí está la abuela», un consuelo que había ofrecido incansablemente durante fiebres y pesadillas. El juez Morrison, cuyo rostro surcado y cabello plateado sugerían una vida presenciando la crueldad humana, se inclinó hacia adelante, con ojos agudos y voz deliberada. «Señora Brown, usted ha cuidado de estos niños desde que tenían 3 años, ¿correcto?», preguntó. Ella asintió, con la voz firme a pesar del torbellino interno. Detrás de Rachel, sus 3 hijos, Daniel, Marcus y David, estaban de pie como testigos silenciosos, ahora de 17 años, con sus altos cuerpos llenando la sala. La mandíbula de Daniel estaba apretada en la misma línea obstinada que había heredado de su difunto padre, mientras que las manos de Marcus estaban fuertemente cruzadas, con los nudillos blancos, y la mirada de David permanecía fija en la alfombra gastada, como si deseara volverse invisible. Ninguno de ellos sabía aún el contenido del sobre o la profundidad de las verdades que contenía, ni la realidad de los años en que su madre había elegido desaparecer. La señora Brown relató cuidadosamente que Rachel solo había hecho 2 breves visitas en 15 años. Una cuando los chicos tenían 8 años, pidiendo dinero, y otra a los 12, quedándose 3 días antes de irse sin explicación. El rostro de Rachel mostró un destello de emoción por un momento, culpa o miedo, pero rápidamente lo reemplazó con su máscara habitual de compostura. Incluso a los 38 años, conservaba la belleza etérea que hacía que la gente quisiera excusar sus fechorías, creer en su historia, confiar en la ilusión que presentaba al mundo. Los años le habían enseñado a la señora Brown a mirar más allá de esa belleza y ver el cálculo frío debajo, el mismo cálculo que había abandonado a 3 niños que lloraban hasta dormirse, almacenaban comida bajo sus camas por miedo y temblaban ante cada sonido, esperando que fuera el regreso de su madre en lugar de una señal de su ausencia permanente. El abogado de Rachel insistió en que la depresión posparto y la adicción habían dejado a su cliente luchando y necesitando tiempo para sanar, pero esas explicaciones no podían borrar los recuerdos que la señora Brown llevaba: sostener a 3 pequeños cuerpos durante tormentas, secar lágrimas, consolar a niños con fiebre y convertirse en la única constante en sus vidas. La pregunta tranquila pero insistente del juez Morrison la trajo de vuelta al presente: ¿tiene documentación de la tutela? La señora Brown se levantó lentamente, con las rodillas rígidas por horas de estar sentada, aferrando el sobre como si fuera imposiblemente ligero a pesar del peso de 15 años de sacrificio, noches sin dormir y devoción inquebrantable. «Sí, su señoría», dijo en voz baja, con la voz firme, aunque su pecho se sentía pesado. «Pero hay algo más que deseo presentar primero». Mientras caminaba hacia el frente de la sala, sintió la mirada ardiente de Rachel en su espalda, una mezcla de anticipación y desafío que reflejaba la tormenta de emociones que giraba en la habitación. El sobre contenía no solo fotografías de cumpleaños, eventos escolares y hitos, sino también boletines de calificaciones, permisos y documentos médicos, todos cuidadosamente conservados para probar quién había estado realmente presente para estos niños, quién había firmado cada formulario, asistido a cada reunión escolar y los había sostenido en cada dolor y miedo. Era el registro de cada sacrificio que la señora Brown había hecho, cada noche que había elegido el bienestar de ellos sobre el suyo, cada momento que los había mantenido a salvo cuando su madre había desaparecido. Los chicos, sin saber el contenido del sobre, se movieron nerviosamente detrás de Rachel, sintiendo la tensión, sus expresiones una mezcla de miedo, curiosidad y preguntas no dichas, mientras la sala contenía el aliento.
esperando la revelación que pondría a prueba los frágiles lazos de la lealtad familiar y revelaría la verdad de quien había estado realmente allí para ellos todo el tiempo. Los chicos habían crecido altos y fuertes, cada uno un reflejo del padre que apenas recordaban y de la abuela que había sido su ancla inquebrantable. Daniel, el mayor, se comportaba con la tranquila autoridad de alguien que había aprendido la responsabilidad temprano, sus ojos oscuros alerta y perspicaces, escaneando cada expresión, cada gesto, como si intentara leer un lenguaje más antiguo que las palabras. Marcus, analítico pero sensible, parecía medir la sala, los adultos y las consecuencias de cada movimiento, su mente ya procesando las capas de engaño, cuidado y emoción que llenaban el tribunal. David, el menor pero a menudo el más directo, jugueteaba ligeramente con sus gafas, empujándolas hacia arriba en un gesto que se había vuelto natural, su mente lidiando con emociones demasiado complejas para las palabras, debatiéndose entre curiosidad, enojo y anhelo. El juez Morrison miró a la señora Brown, su expresión amable pero firme, y preguntó, ¿desea que ellos vean lo que contiene esto? Ella asintió, el peso de 15 años presionándola, sabiendo que una vez revelada la verdad, nada volvería a ser lo mismo. El juez hizo un gesto hacia los chicos, y Daniel dudó por una fracción de segundo antes de levantarse, seguido por Marcus y luego David, cada uno moviéndose lentamente, sus pasos resonando suavemente en el suelo pulido, el sonido casi como un tambor marcando el comienzo de una confrontación que nunca habían anticipado pero que se había estado gestando durante años. Los ojos de Rachel se abrieron al darse cuenta de que el sobre finalmente sería abierto ante sus hijos, el documento de su ausencia, de los años que había elegido renunciar, y de la vida que la señora Brown había construido meticulosamente en su lugar. La señora Brown entregó el sobre al juez, sus dedos rozando la madera pulida, la textura del papel recordándole cada noche tarde, cada evento escolar al que había asistido sola, cada rodilla raspada y noche con fiebre que había calmado, cada comida que había preparado, cada lágrima que había secado, cada momento en que había elegido a los chicos por encima de sí misma. El juez Morrison comenzó a sacar cuidadosamente fotos y documentos, mostrándoselos a los chicos, empezando por sus primeros recuerdos preservados en imágenes. Daniel sonriendo en el jardín de infantes, Marcus sosteniendo su primera cinta de la feria de ciencias, David envuelto en los brazos de la abuela que había sido su constante. Las expresiones de los chicos cambiaron gradualmente, el reconocimiento amaneciendo junto con la confusión y el dolor. La respiración de Rachel se detuvo mientras observaba sus reacciones, la realización de que su ausencia no podía deshacerse golpeándola como una ola. El juez hizo una pausa y los miró a cada uno por turno. Estos documentos muestran el cuidado y la tutela proporcionados por la señora Brown durante los últimos 15 años, dijo, su voz calma pero con un peso innegable. Cada formulario de contacto de emergencia, cada permiso, cada boleta de calificaciones, cada nota firmada por ella es prueba de su presencia cuando su madre estaba ausente. Los ojos de Daniel se dirigieron hacia Rachel, una mezcla de incredulidad y enojo en su mirada. Las manos de Marcus se apretaron en puños, pero su rostro traicionaba la empatía que había heredado de su abuela, entendiendo los sacrificios hechos en su nombre. La cabeza de David permanecía ligeramente inclinada, pero el temblor en sus manos revelaba el conflicto emocional que rugía dentro. El abogado de Rachel se inclinó hacia adelante, intentando intervenir, pero la mano levantada del juez Morrison lo silenció. La evidencia habla por sí misma, dijo el juez en voz baja pero firme. La señora Brown observó a sus nietos mientras procesaban cada foto, cada boleta, cada documento, el peso de la ausencia de su madre yuxtapuesto contra su propia dedicación inquebrantable. Podía ver sus mentes trabajando, conectando eventos y emociones, armando la historia que nunca les habían contado por completo, entendiendo por primera vez los sacrificios que ella había hecho silenciosamente y sin reconocimiento. Los labios de Rachel temblaron mientras las lágrimas se formaban en las esquinas de sus ojos, pero se obligó a mantener una apariencia de compostura, sabiendo que la realidad de sus elecciones ahora era innegable. El juez entonces preguntó, ¿desean hablar con su madre ahora? Los chicos intercambiaron miradas, el silencio cargado de incertidumbre. Finalmente, Daniel, siempre el portavoz, carraspeó. Su señoría, realmente no la conocemos, dijo, su voz firme pero cargada con el peso de años de preguntas sin respuesta, de anhelo, de confusión y de dolor. La sala pareció contener el aliento, las palabras flotando entre los adultos y los chicos como una barrera frágil esperando ser rota. El rostro de Rachel palideció, las primeras grietas reales en su armadura apareciendo mientras su abogado cerraba los ojos en una silenciosa derrota. Ella abrió la boca para hablar, para justificar, para suplicar,
pero la mirada firme del juez le recordó que las palabras solas ya no podían cerrar el abismo creado por años de ausencia. El corazón de la señora Brown dolía ante la escena, la tensión familiar de la maternidad y la protección luchando con el conocimiento de que sus nietos ahora enfrentarían la realidad de la ausencia de su madre y su presencia constante. Los chicos, altos y fuertes, pero aún niños a los ojos de la abuela que los había criado, esperaban orientación, permiso para reconciliar lo que habían sabido con lo que ahora veían, para reconciliar amor con traición, presencia con ausencia, y verdad con las ilusiones que habían llevado en sus corazones durante 15 largos años. Ella extendió la mano, colocando una mano sobre el hombro de Daniel, luego el de Marcus, y después el de David, sintiendo el peso del momento envolviéndolos como un manteau protector. Los chicos miraron el sobre, luego a ella, y de nuevo entre sí, absorbiendo la gravedad de lo que les esperaba. Una elección, solo suya, para navegar las turbulentas aguas de la verdad, el amor y el perdón. La señora Brown habló en voz baja, casi para sí misma. El amor no es solo un sentimiento. Es una elección que hacemos cada día. Los chicos absorbieron sus palabras, cada uno interiorizándolas a su manera, la complejidad de los últimos 15 años entrelazándose en sus mentes, sus corazones, su creciente comprensión de la familia, la responsabilidad y la resiliencia. Afuera, el mundo seguía su curso, ajeno a la silenciosa revolución que ocurría en ese pequeño apartamento, donde 3 jóvenes y su abuela enfrentaban las secuelas del abandono, el peso de las verdades ocultas y los frágiles primeros pasos hacia la sanación. El sobre permanecía sobre la mesa, aún sin abrir, un símbolo del pasado y un puente hacia un futuro incierto, conteniendo no solo fotos y documentos, sino la prueba de una vida construida sobre devoción y amor, una vida que había nutrido, protegido y formado a 3 chicos que finalmente comenzaban a entender la magnitud del sacrificio hecho por ellos. La enormidad del cuidado que los había sostenido a través de cada tormenta que sus jóvenes vidas habían enfrentado, y la posibilidad de perdón. Conexión y la reconstrucción de una relación que había estado inactiva pero nunca completamente extinguida. Esa noche, después de que los chicos se acomodaran con tazas de chocolate caliente y el leve aroma a canela persistiendo en el pequeño apartamento, la señora Brown comenzó a relatar el pasado de una manera que nunca antes había hecho, tejiendo cuidadosamente la historia de la juventud de Rachel. Las luchas que la habían abrumado y los sacrificios que habían mantenido a los niños a salvo. Observó a Daniel, Marcus y David, notando cómo se inclinaban hacia adelante, con los ojos abiertos, absorbiendo cada detalle, cada revelación, intentando reconciliar a la madre que apenas conocían con la mujer que los había dejado en su lugar. Rachel tenía 23 años cuando dio a luz por primera vez, más joven que los chicos ahora, y estaba sola enfrentando el abrumador peso de la maternidad. Su padre, ahora fallecido, estaba desplegado en el extranjero, dejándola navegar noches sin dormir, alimentaciones interminables y la aplastante ansiedad de criar a 3 bebés al mismo tiempo. La señora Brown habló suavemente, pero cada palabra cargaba la gravedad de la experiencia vivida, el tipo de verdad que no podía medirse ni mitigarse solo con el tiempo. Describió las llamadas telefónicas llenas de pánico de Rachel en medio de la noche, la voz temblorosa suplicando orientación y seguridad, la desesperación tan densa que parecía casi tangible. Sin embargo, incluso en su propio agotamiento, la señora Brown había ofrecido consejos firmes, manos gentiles y apoyo inquebrantable, a menudo desde el otro lado de la línea mientras Rachel luchaba por manejar las demandas del trabajo, las cuentas y el cuidado de los niños. Recordó las noches en que había conducido por calles empapadas de lluvia para ver a sus nietos cuando las llamadas de Rachel se volvían frenéticas, las horas pasadas meciéndolos cuando sus llantos parecían interminables, y el ritual constante de confortarlos y sostenerlos cuando el mundo exterior no ofrecía seguridad. Daniel escuchaba, con la mandíbula tensa, procesando por primera vez la extensión de la vigilancia de su abuela, el heroísmo silencioso que había mostrado mientras su madre flaqueaba bajo el peso de circunstancias que aún no podía manejar. La mente analítica de Marcus trazaba la línea de tiempo, conectando cada sacrificio con los hitos, los cumpleaños, los logros escolares, las rodillas raspadas, los dientes perdidos y los momentos de miedo y alegría que los habían formado, la narrativa del amor destacándose fuertemente contra el telón de fondo de la ausencia. David, el menor, permanecía inmóvil, con las manos cruzadas, absorbiendo la historia con una intensidad silenciosa, sus gafas reflejando la tenue luz mientras procesaba la enormidad de lo que se había hecho por él y sus hermanos, dándose cuenta por primera vez de la magnitud de la responsabilidad asumida por alguien que nunca había pedido reconocimiento. Solo que los niños estuvieran a salvo, amados y cuidados. La voz de la señora Brown vacilaba a veces, los recuerdos punzantes y vívidos, recordando el apartamento que habían llamado hogar, pequeño y desgastado, pero lleno de calidez,
risas y alguna que otra discusión, todo cuidadosamente orquestado para proteger a los chicos de la dureza de la realidad exterior. Habló de la atención meticulosa a los detalles en formularios escolares, citas médicas, actividades extracurriculars, cada conferencia con maestros atendida, cada rodilla raspada vendada, cada fiebre monitoreada, cada lágrima secada. Rachel había abandonado el rol de madre cuando sus propios desafíos se volvieron abrumadores, pero la señora Brown nunca se había echado atrás, nunca había titubeado, los había llevado a través de tormentas tanto literales como metafóricas. Los chicos escuchaban, alternando entre incredulidad y asombro, lentamente armando el complejo tapiz de sus primeros años, los sacrificios y el amor que los habían moldeado en los jóvenes sentados ahora frente a la mujer que los había criado mientras la ausencia de su madre dejaba un vacío. La señora Brown hizo una pausa, extendiendo la mano hacia el borde del sobredesgastado, y reflexionó en voz alta que a menudo se había preguntado si sus esfuerzos serían alguna vez reconocidos, si sus nietos alguna vez entenderían que la vida que habían conocido, la seguridad y estabilidad, había sido construida únicamente sobre sus hombros. Habló de las noches en que había llorado silenciosamente en la cocina después de acostar a los chicos, lamentando no solo la pérdida de su propia comodidad y descanso, sino también la ausencia de su madre, la mujer que había dado vida al mundo pero que se había alejado de ella, dejando a su madre llenar cada rol, convertirse tanto en abuela como en guardiana, proporcionar el amor y cuidado que había sido negado por quien los trajo a la existencia. Daniel se movió en su asiento, con los puños apoyados en las rodillas, absorbiendo la enormidad de la devoción de su abuela y comenzando a entender el peso de la responsabilidad que había llevado. Los ojos de Marcus se suavizaron, reflejando empatía, enojo y una creciente apreciación por los sacrificios que habían pasado desapercibidos pero que habían definido la propia tela de sus vidas. Las manos de David se relajaron ligeramente, y un pequeño suspiro escapó, una liberación de la tensión que no había sabido que llevaba por años. La señora Brown continuó, explicando el delicado equilibrio que había mantenido entre preservar la inocencia de su infancia y prepararlos gradualmente para la verdad, una verdad que había sido ocultada hasta ahora para protegerlos del peso del abandono de su madre. Habló de las mañanas de Navidad, las fiestas de cumpleaños, los primeros días de escuela y los hitos celebrados silenciosamente, lejos de los ojos críticos del mundo, todo orquestado para asegurar que los chicos se sintieran amados, seguros y valorados a pesar de la ausencia de la madre que les había dado vida pero no la presencia sostenida requerida para nutrirla. El apartamento, aunque pequeño y desgastado, se había convertido en un santuario, un lugar donde la risa y el amor competían contra los ecos del abandono, donde la devoción incansable de la señora Brown aseguraba que el mundo de los niños permaneciera intacto, una burbuja de estabilidad que les permitió crecer, aprender y florecer, incluso cuando la sombra de la ausencia acechaba silenciosamente. Mientras los chicos absorbían sus palabras, la enormidad del sacrificio, la profundidad del amor y la devoción incansable de su abuela se volvieron innegables, la narrativa de los últimos 15 años entrelazándose en un complejo tapiz de emoción, resiliencia y compromiso duradero. No solo te fuiste por ti misma, los abandonaste a ellos. Abandonaste a 3 niños pequeños que confiaban en ti, que te necesitaban. Cada noche lloraban por ti, cada hito que te perdiste, cada palabra no dicha, cada abrazo no compartido, lo sintieron. Y sin embargo, me aseguré de que nunca les faltara amor, nunca les faltara guía, nunca les faltara seguridad. La mandíbula de Daniel se tensó, la lucha entre la ira y el deseo de entender evidente en cada línea de su rostro. ¿Por qué ahora?, preguntó, con voz firme pero teñida de emoción. ¿Por qué volver después de 15 años? Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas mientras luchaba por encontrar palabras, buscando un puente que pudiera conectar el abismo que su ausencia había creado. Yo quería arreglar las cosas, dijo, con voz apenas por encima de un susurro. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero quiero intentarlo. Quiero estar allí, si me lo permiten. Marcus se movió ligeramente, la parte analítica del sopesando la sinceridad en su voz contra los años de ausencia, mientras que el lado emocional, nutrido por la guía de su abuela, se ablandó lo suficiente para permitir la consideración de la posibilidad de que ella realmente significara lo que decía. Los ojos de David parpadearon entre Rachel y la señora Brown, la mente más joven procesando tanto la traición como el destello de esperanza, preguntándose si la madre que los había abandonado podría alguna vez ser verdaderamente parte de sus vidas. La habitación estaba cargada de tensión no dicha, el aire pesado con recuerdos del pasado y la incertidumbre del futuro. La señora Brown miró a Rachel, su expresión una mezcla de autoridad, amor y tranquila decepción. Tienes 15 años de ausencia que explicar, dijo con gentileza pero firmeza. Las palabras no repararán lo que se rompió.
Acciones, dedicación y consistencia, eso es lo que importará ahora. Ellos tienen que elegir, no tú. Y tienes que aceptar que tu presencia debe ser probada, no asumida. Rachel asintió, tragando con dificultad, entendiendo que esto ya no se trataba de su necesidad de redención, sino de ganarse de nuevo la confianza de sus hijos, que habían crecido bajo el cuidado de otra mujer que nunca había flaqueado, nunca se había ido y nunca les había dado razones para dudar de su amor. Daniel finalmente rompió el silencio, con voz firme pero suave. No te conocemos. Pero, nos gustaría intentarlo. Una oportunidad, nada más. 2 semanas. Eso es todo lo que pedimos. Los labios de Rachel temblaron, las lágrimas derramándose libremente ahora mientras el alivio, la esperanza y el remordimiento colisionaban dentro de ella. 2 semanas, susurró, asintiendo, las palabras tanto una promesa como una súplica. La señora Brown exhaló en silencio, una mezcla de alivio y preocupación persistente, sabiendo que la elección de los chicos había sido hecha con sabiduría más allá de sus años, pero también consciente de que el camino por delante sería complejo, lleno de emoción y requiriendo paciencia, comprensión y una reconstrucción de la confianza que había sido rota hace mucho tiempo. Los chicos se volvieron brevemente el uno al otro, afirmando silenciosamente su decisión, luego de vuelta a Rachel, reconociendo que aunque el pasado no podía ser borrado, el futuro podía ser navegado con cuidado, paso a paso, elección por elección, guiado por el amor que los había sostenido todos estos años y ahora ofrecía la posibilidad de reconexión con una madre que habían anhelado conocer. A la mañana siguiente, el apartamento se sentía inusualmente tranquilo, el tipo de quietud que viene antes de que el cambio se asiente por completo, con Rachel moviéndose con cuidado alrededor de la pequeña cocina, preparando café e intentando no perturbar el delicado equilibrio de vidas ya establecidas dentro de sus paredes. Daniel, Marcus y David se sentaron en la mesa de comedor desgastada, sus ojos observando cautelosamente sus movimientos, la tensión del día anterior aún persistiendo en el aire, como una niebla que se negaba a disiparse. La señora Brown, sentada en su sillón familiar, los observaba a todos, con las manos cruzadas sobre su regazo, el corazón pesado de preocupación pero templado por la esperanza. Rachel habló suavemente, rompiendo el silencio. No quiero imponerme, dijo, con voz temblorosa ligeramente, solo, quiero empezar en algún lugar, aunque sea pequeño. Los ojos oscuros de Daniel se entrecerraron brevemente, evaluando la sinceridad en su tono, mientras que la mirada de Marcus se suavizó, leyendo la sutil tensión en su postura y el leve temblor de sus manos. David, siempre el más directo, empujó sus gafas nerviosamente, con voz tranquila pero firme. No estamos acostumbrados a ti, dijo, así que no esperes que sea fácil. No esperes que olvidemos. Rachel asintió, tragando con dificultad, entendiendo el peso de sus palabras. No lo hago, dijo, una lágrima deslizándose por su mejilla. Solo quiero una oportunidad de estar aquí, de intentarlo, de mostrarles que puedo ser diferente. El desayuno pasó en un silencio tenso, el tintineo de tazas y cubiertos puntuando momentos de emoción no dicha, con Rachel alcanzando cautelosamente la conversación, intentando tender puentes sobre los años perdidos entre ellos. Preguntó sobre la escuela, amigos y pasatiempos, su tono gentil, cuidadoso de no presionar demasiado, permitiendo espacio para que los chicos hablaran si lo elegían. Daniel respondió en oraciones medidas, proporcionando detalles pero reteniendo el juicio, su mente analizando cada palabra, tono y gesto, buscando signos de autenticidad. Marcus ofreció respuestas pensativas, su mente analítica equilibrando el escepticismo con la curiosidad, mientras que David respondió con moderación. Sin embargo, sus ojos, saltando entre Rachel y la señora Brown, revelaban las ruedas girando, pesando, juzgando y lentamente entendiendo a la mujer frente a ellos. Después del desayuno, Rachel ayudó a limpiar la mesa, sus movimientos deliberados, cuidadosos de no sobrepasarse, pero demostrando una disposición a participar, a contribuir, a mostrar a través de acciones en lugar de palabras que tenía la intención de estar presente. Daniel notó la atención cuidadosa a los detalles, los pequeños gestos de cuidado que reflejaban los hábitos de su abuela, y permitió un pequeño, casi imperceptible asentimiento, un reconocimiento silencioso de que veía su esfuerzo. Marcus observó su meticulosidad, la forma en que doblaba servilletas y limpiaba migas, reconociendo los ecos del pasado en sus acciones, dándose cuenta de que a pesar de los años de ausencia, ella aún podía adaptarse, aún respetar las rutinas que habían construido alrededor de la guía de la abuela. David, aún reservado, permitió que una tenue sonrisa tocara sus labios, la señal más pequeña de aprobación,
una diminuta grieta en la pared de resistencia que había construido durante años de ausencia e incertidumbre. La señora Brown observó en silencio, el corazón hinchándose con una mezcla de orgullo y aprensión, sabiendo que el primer día establecería el tono para lo que podría convertirse en reconciliación o retirada, una prueba de paciencia, comprensión y resiliencia en ambos lados. A media mañana, Rachel había sugerido un pequeño paseo al parque cercano, un espacio neutral fuera de las paredes del apartamento donde los chicos pudieran experimentar su presencia sin el peso de la historia presionando en cada esquina. Los chicos dudaron al principio, intercambiando miradas, su lenguaje corporal tenso, pero eventualmente estuvieron de acuerdo. Cada paso fuera del apartamento un puente tentativo entre pasado y presente. En el parque, Daniel mantuvo una distancia cercana, Marcus escaneó los alrededores, analítico y protector, mientras que David se rezagó ligeramente, cauteloso pero curioso, absorbiendo los sonidos, olores y texturas de un mundo que había sido parcialmente moldeado sin la presencia de su madre. Rachel habló suavemente sobre sus luchas pasadas, explicando sin excusar, reconociendo sus errores y mostrando vulnerabilidad de una manera que nunca se había permitido en la corte o en casa. «Sé que no puedo borrar 15 años», dijo suavemente, «pero puedo estar aquí ahora, si me lo permiten. Quiero aprender a ser su madre, a ganarme su confianza, a hacer un lugar en sus vidas». Daniel escuchó, sus ojos oscuros fijos en ella, pesando cada palabra, cada entonación, mientras que la mente de Marcus calculaba la sinceridad detrás de las palabras, emparejándolas con pequeños gestos, y el corazón de David procesaba el matiz emocional, permitiendo que un destello de esperanza emergiera en medio del escepticismo persistente. Caminaron por el sendero, Rachel señalando pequeñas cosas. Un pájaro, un árbol, un banco familiar, su tono ligero pero deliberado, intentando integrarse suavemente en los ritmos de sus vidas. Daniel finalmente rompió un pequeño silencio con un cauteloso, «Es extraño verte aquí, pero, está bien. Podemos intentarlo». Marcus asintió lentamente, mientras que David, el más joven pero más sensible a las corrientes emocionales, ofreció una sonrisa tentativa, señalando la apertura más tenue para permitir que Rachel entrara en sus vidas. La señora Brown observó, las comisuras de sus ojos húmedas con un alivio silencioso, sabiendo que el progreso del primer día, aunque pequeño, era monumental, un testimonio de la posibilidad de reconciliación y el poder de la paciencia, el cuidado y el amor para curar heridas que habían festejado durante demasiado tiempo. El día terminó con risas tentativas, pequeñas conversaciones y los primeros gestos de conexión, dejando a Rachel esperanzada pero consciente de que el camino por delante sería lento, frágil y requiriendo una dedicación inquebrantable. Mientras que los chicos comenzaban el delicado proceso de navegar la presencia de la madre que había regresado después de una década y media de ausencia, bajo la guía vigilante y constante de la abuela que había sido todo lo que habían necesitado. Los días que siguieron fueron un delicado baile de rutinas, emociones y límites, cada movimiento cuidadosamente medido por Rachel, los chicos y la señora Brown, mientras el frágil equilibrio de 15 años de ausencia colisionaba con la realidad presente de su regreso. Rachel se despertaba temprano cada mañana, el zumbido del apartamento y el crujido familiar de los pisos sirviendo como un recordatorio constante de que ahora era parte de un mundo que había florecido sin ella, pero que nunca sería el mismo de nuevo. Preparaba el desayuno meticulosamente, notando las preferencias más pequeñas. El amor de Daniel por el café fuerte y el pan tostado ligeramente untado con mantequilla, la preferencia de Marcus por huevos revueltos y una porción cuidadosa de fruta, y los delicados rituales de David, la forma en que le gustaba su avena con solo un toque de canela. Cada gesto era deliberado, un intento no dicho de mostrar que le importaba, que recordaba, que podía adaptarse a sus vidas sin perturbar las estructuras que habían construido alrededor de la guía constante de la señora Brown. Daniel observaba sus movimientos en silencio, notando el cuidado en sus manos, la atención a los detalles y el tono gentil en el que se dirigía a ellos, pero aún manteniendo una reserva que había sido forjada a partir de años de preguntas sin respuesta y presencia ausente. Marcus, analítico como siempre, calculaba la sinceridad detrás de cada acto, comparándolo con los hábitos y rutinas de la mujer que los había criado, reconociendo tanto diferencias como ecos del enfoque de su abuela. David, el más joven pero emocionalmente astuto, observaba a Rachel de cerca, notando pequeñas inconsistencias, pero también sintiendo el sutil calor del esfuerzo, una diminuta chispa de esperanza encendida a pesar de los límites cautelosos que mantenía. Los conflictos surgieron naturalmente, pequeños pero significativos, mientras los chicos navegaban la intrusión de una madre que apenas conocían en las vidas que habían construido cuidadosamente con la señora Brown. Los argumentos estallaron por asuntos triviales, David acusando a Rachel de moverse demasiado rápido, Daniel cuestionando las decisiones que ella tomaba sobre horarios y rutinas,
Marcus expresando frustración por las interrupciones percibidas, pero cada desacuerdo estaba cargado de emoción, revelando la compleja interacción de anhelo, resentimiento, esperanza y el deseo de conexión. Rachel absorbía estos conflictos con una humildad que nunca había poseído en la sala del tribunal, resistiendo el impulso de justificarse de inmediato, en cambio escuchando, reconociendo errores y demostrando a través de acciones que estaba dispuesta a aprender, a adaptarse y a ganarse la confianza que había sido rota. La señora Brown observaba en silencio, con el corazón apesadumbrado pero esperanzado, consciente de que el conflicto era una parte necesaria de este frágil proceso, que la tensión era el crisol en el que eventualmente podrían forjarse el entendimiento y la reconciliación. En una tarde particularmente tensa, Daniel confrontó a Rachel directamente, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de ira y vulnerabilidad. «Te fuiste cuando más te necesitábamos», dijo, con voz baja pero firme, «y ahora esperas que simplemente te aceptemos». La garganta de Rachel se apretó, las lágrimas amenazando con derramarse, pero permaneció compuesta, arrodillándose para encontrarse con él a la altura de los ojos. «Sé que no puedo cambiar el pasado», dijo, con voz firme a pesar del temblor interno. «Todo lo que puedo hacer es estar aquí ahora. Quiero mostrarles que puedo ser mejor, estar presente, ganar su confianza. Nunca les pediré que me perdonen de inmediato, pero espero que, con el tiempo, podamos construir algo juntos». Marcus, de pie ligeramente detrás de Daniel, añadió con cautela, «Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Estaremos observando, viendo si realmente dices lo que quieres decir». David, normalmente el más callado, habló suavemente. «Tenemos miedo de que te vayas otra vez. No podemos soportar otros 15 años de nada». Rachel asintió, tragando con dificultad, su mirada fija en los 3 chicos que se habían convertido en hombres jóvenes en ausencia de su presencia. «No me iré», prometió, el peso de su compromiso resonando en cada sílaba. «No puedo deshacer lo que hice, pero puedo estar aquí. Estaré aquí». Lentamente, con cautela, los chicos comenzaron a dejarla entrar a través de pequeños gestos. Una risa compartida durante un juego de mesa, una pregunta respondida honestamente, una mano ofrecida durante un paseo, un momento de vulnerabilidad permitido. Rachel, a su vez, aprendió a navegar las sutilezas de sus personalidades, respetando límites, escuchando más que hablando y permitiendo que la conexión creciera orgánicamente, en lugar de forzarla. La señora Brown observaba estos momentos, a veces llorando silenciosamente por el sutil progreso, otras veces maravillándose de la resiliencia de sus nietos, quienes habían sobrevivido a la ausencia, construido vidas llenas de estructura, amor y estabilidad, y ahora extendían cautelosamente la posibilidad de reconciliación a la madre que una vez se había ido. Cada día terminaba con pequeños rituales. Té en el sofá, historias compartidas, reflexiones susurradas sobre los eventos del día, permitiendo a los chicos procesar, reflexionar y aceptar gradualmente que, aunque el pasado no podía reescribirse, el presente ofrecía una oportunidad para reconstruir, entender, tal vez algún día, perdonar. Rachel, agotada pero esperanzada, a menudo se quedaba despierta hasta tarde, revisando cada interacción, cuestionando sus propias respuestas y prometiendo silenciosamente seguir demostrando a través de una presencia amorosa y constante que podía ser la madre que les había sido negada, mientras los chicos, lentamente sintiéndose cómodos con su presencia, se permitían atisbos de conexión, momentos de risa y los tentativos comienzos de confianza, cada paso adelante frágil pero profundamente significativo. Fue una tarde lluviosa cuando ocurrió el avance, el tipo de día en que el repiqueteo del agua contra las ventanas parecía reflejar la tensión y la incertidumbre que aún pesaban en el apartamento. Rachel había sugerido quedarse adentro, convirtiendo la sala en un área de juegos improvisada con mantas y cojines, un intento de crear familiaridad y comodidad sin forzar interacciones. Daniel, como siempre, mantenía una distancia cuidadosa, observando cada movimiento de Rachel, midiendo la sinceridad en su tono, la intención detrás de sus gestos. Marcus y David permanecían cerca del sofá, con los ojos alerta, esperando cualquier indicio de que ella pudiera fallar, irse o volver a ser la persona que una vez los abandonó. El corazón de Rachel latía con fuerza mientras los observaba, sabiendo que esto era más que un simple juego o una actividad para un día lluvioso. Era una prueba, un momento que podía profundizar la frágil confianza que se estaba construyendo o destrozarla por completo. Se arrodilló en el suelo, arreglando cuidadosamente los cojines para un juego de mesa, con las manos temblando ligeramente, una mezcla de nervios y determinación guiando sus movimientos. «Pensé que podríamos jugar Monopoly», dijo suavemente, con un tono cargado de esperanza gentil.
Podemos tomarnos nuestro tiempo, sin prisas, y solo divertirnos juntos. Daniel alzó una ceja, escéptico, pero permitió una leve sonrisa, intrigado a pesar de su reserva. Marcus asintió con cautela, intrigado por la idea de estrategia y competencia, mientras que la pequeña sonrisa de David traicionaba el primer destello de comodidad que había sentido en días. Mientras jugaban, pequeños momentos de conexión comenzaron a surgir, Rachel explicando pacientemente las reglas a David, quien había olvidado algunos detalles, riendo suavemente cuando Daniel hacía un movimiento sorprendentemente astuto, bromeando gentilmente con Marcus sobre su enfoque meticuloso para gestionar el dinero. El apartamento, lleno del sonido de risas, dados rodando y el ocasional gemido de frustración, comenzó a sentirse vivo otra vez, impregnado del calor de una confianza tentativa formándose en tiempo real. Luego llegó el momento crucial. Daniel, moviendo su ficha por el tablero, accidentalmente derribó una pila de cartas, enviándolas a esparcirse por el suelo. Instintivamente, Rachel se acercó para ayudar, sus manos rozando las de él mientras ambos se agachaban para recoger las cartas. Daniel se congeló por un instante, la tensión apretando sus músculos, pero luego se relajó ligeramente, permitiendo el contacto, la tarea compartida y el sutil gesto de presencia pasar sin resistencia. Marcus y David observaron, notando el cambio, pequeño pero significativo, mientras el esfuerzo constante de Rachel por estar presente sin sobrepasarse comenzaba a resonar. El resto de la tarde se desarrolló con un ritmo nuevo. Rachel escuchaba más de lo que hablaba, respondía con aliento gentil y permitía que las voces de los chicos guiaran las interacciones. Daniel rió abiertamente por primera vez en semanas, un sonido que resonó por el apartamento y llenó el corazón de la señora Brown de alegría silenciosa. Marcus, normalmente reservado y analítico, se unió con bromas juguetonas, mientras que David, inicialmente vacilante, se relajó en el juego, su risa mezclándose con la de los demás en un raro momento de felicidad sin reservas. Al acercarse la noche, con la lluvia aún golpeando suavemente contra las ventanas, Rachel sugirió hacer chocolate caliente, sus manos moviéndose hábilmente por la cocina mientras preparaba las tazas, cuidadosa de recordar las preferencias de cada chico. Daniel observaba en silencio, notando el cuidado y la consideración en cada gesto. Marcus observaba el enfoque metódico para asegurar que cada detalle fuera correcto, y David seguía el proceso con curiosidad, absorbiendo la atmósfera de presencia tranquila y nutritiva. Cuando las tazas estuvieron listas, regresaron a la sala, acomodándose en el sofá desgastado y la disposición del sillón, el vapor subiendo del chocolate y mezclándose con el dulce y leve aroma de canela. Rachel entregó una taza a cada chico, sus manos deteniéndose brevemente en las de ellos, un gesto sutil pero deliberado de conexión. Daniel la aceptó, sus ojos suavizándose mientras reconocía su esfuerzo sin palabras. Marcus asintió, una afirmación silenciosa, mientras que la pequeña sonrisa de David se ampliaba, una señal de que la confianza estaba, lenta y cautelosamente, echando raíces. La señora Brown, observando desde su sillón, sintió una rara sonrisa tirar de sus labios, el corazón hinchándose con alivio, orgullo y una silenciosa admiración por la resiliencia de sus nietos y los esfuerzos tentativos y sinceros de su madre por reintegrarse en sus vidas. Más tarde, cuando la noche llegaba a su fin y la lluvia comenzaba a disminuir, Daniel habló en voz baja, casi para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que Rachel lo escuchara. Creo, tal vez está intentando. Tal vez puede ser diferente. Marcus y David intercambiaron miradas, un acuerdo silencioso en sus ojos, y David añadió suavemente, quiero ver si realmente lo dice en serio. Si puede quedarse. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas, no de tristeza sino de alivio, esperanza y una alegría frágil que había estado ausente durante demasiado tiempo. Asintió, con voz apenas por encima de un susurro, lo haré. Prometo que lo haré. Esa noche, mientras los chicos se acomodaban en sus respectivas habitaciones, Rachel se sentó con la señora Brown en la sala, la suave luz de la lámpara proyectando sombras largas por el apartamento, un testimonio silencioso del viaje que habían comenzado. No es perfecto, dijo Rachel suavemente, y sé que tomará tiempo, pero se siente como un comienzo. La señora Brown extendió la mano, tomando la mano de su hija en la suya, el gesto simple pero profundo, transmitiendo perdón, guía y esperanza. Es un comienzo, respondió, con voz firme. Y ese comienzo crecerá, pero requerirá paciencia, esfuerzo y consistencia todos los días. Los chicos están abriendo la puerta, Rachel. Ahora es tu turno de atravesar esa puerta con ellos, plenamente, honestamente y sin titubear. Rachel asintió, la determinación asentándose en su pecho junto con la vulnerabilidad,
consciente de que el camino por delante sería largo, lleno de desafíos, tropiezos y turbulencias emocionales, pero animada por las primeras señales reales de conexión, confianza y la posibilidad de reconstruir una familia fracturada en algo más fuerte, más profundo y más resistente de lo que nunca había sido. El apartamento, antes silencioso y tenso, ahora albergaba el calor de los comienzos, de pasos tentativos y la promesa de que, aunque el camino por delante sería difícil, los lazos de amor, cuidado y compromiso tenían el potencial de cerrar 15 años de ausencia, dolor e incertidumbre, creando una familia nuevamente, lentamente, deliberadamente y con esperanza. Una semana después de la estancia de Rachel, las tensiones alcanzaron su punto álgido una noche mientras los chicos se reunían en la sala, el sofá desgastado sintiéndose a la vez familiar y cargado de emociones no expresadas. Rachel había preparado la cena, intentando crear una sensación de normalidad, pero la atmósfera crepitaba con el peso de preguntas no resueltas, dolor pasado y la frágil confianza que había comenzado a cultivar. Daniel, sentado erguido con los brazos cruzados, finalmente rompió el silencio, sus ojos oscuros fijos en ella. «Necesitamos saberlo todo», dijo, con voz firme pero llena de una intensidad que hizo que el estómago de Rachel se apretara. «No más excusas. No más esconderse detrás de historias sobre depresión o luchas. Necesitamos entender por qué te fuiste, por qué te mantuviste alejada y por qué crees que 2 semanas son suficientes para compensar 15 años». Marcus, sentado a su lado, asintió en silencio, su mente analítica coincidiendo con la demanda de claridad de Daniel, mientras que David, encaramado en el borde del sofá, jugueteaba con sus gafas, ansioso pero resuelto en querer la verdad. El pecho de Rachel se apretó, los recuerdos inundándola, las noches sin dormir, el pánico, el miedo, la abrumadora sensación de insuficiencia que había sentido como madre joven, y la espiral de depresión y adicción que la había consumido, convenciéndola de que irse era la única opción. Tomó una respiración profunda, intentando estabilizar su voz, consciente de que sus palabras ahora tenían el poder de sanar o fracturar aún más las frágiles conexiones que había comenzado a reconstruir. Tenía 23 años cuando nacieron, comenzó, con voz ligeramente temblorosa, y estaba aterrorizada. No sabía cómo ser madre de 3 bebés a la vez. Su padre estaba desplegado, no tenía a quien recurrir, y yo, me estaba ahogando en miedo, ansiedad y depresión. Tomé la peor decisión de mi vida, y me fui, pensando de alguna manera que era la única forma en que podía sobrevivir. La mandíbula de Daniel se tensó, las palabras perforando, pero sus ojos permanecieron fijos en ella, exigiendo honestidad, buscando un rastro de la hija que apenas había conocido. Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante, su mente analítica trabajando, pero su expresión se suavizó al notar la genuina vulnerabilidad en su voz, la forma en que sus manos temblaban al gesticular, la emoción cruda desenmascarada por primera vez. El pequeño suspiro de David traicionó una mezcla de alivio y tristeza, reconociendo la humanidad en su madre, los defectos que llevaba y la dolorosa honestidad que ahora ofrecía. Rachel continuó, relatando la espiral de adicción que siguió, las noches pasadas en aislamiento, el miedo a enfrentar el mundo, la vergüenza que la había paralizado y la culpa abrumadora que había cargado por dejarlos. Pensé, si me mantenía alejada, tendrían una vida mejor, admitió, las lágrimas derramándose libremente ahora, brillando en sus mejillas mientras hablaba. No me di cuenta de que mi ausencia era lo opuesto a la protección. Fue abandono. Y lo he lamentado cada día. Los ojos oscuros de Daniel se suavizaron ligeramente, aunque la sombra de la traición aún persistía, mientras que la mente analítica de Marcus luchaba por reconciliar el dolor del pasado con la sinceridad de su confesión. David, emocionalmente sensible y directo, susurró, «¿Por qué no intentaste volver antes?». Los hombros de Rachel se hundieron, el peso de la pregunta presionándola. «Estaba avergonzada», dijo, con la voz quebrándose. Avergonzada de lo que había hecho, avergonzada de en quién me había convertido, temerosa de que me odiaran, y no sabía cómo arreglarlo. Pensé que si esperaba, si mejoraba, tal vez algún día podría. Pero no me di cuenta de que el tiempo había pasado sin mí, y ustedes habían crecido en hombres jóvenes que apenas conocía. La habitación cayó en un silencio pesado, el único sonido el leve zumbido del radiador, cada persona procesando la magnitud de la confesión. Las manos de Daniel se relajaron ligeramente, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de ira, comprensión y una tentativa disposición a perdonar, aunque las cicatrices de la ausencia seguían visibles. Marcus exhaló lentamente, asintiendo sutilmente, reconociendo la complejidad del error humano y la sinceridad de las palabras de Rachel, mientras que los pequeños dedos de David trazaron el borde de su taza,
señalando el primer destello de aceptación, el primer indicio de la posibilidad de que su madre pudiera ser diferente ahora, pudiera estar presente, pudiera ser parte de sus vidas sin socavar la base construida por la señora Brown. La señora Brown, sentada en su sillón, observaba en silencio, el orgullo y el alivio mezclándose con la preocupación persistente, sabiendo que esta confrontación era crucial. El momento en que las verdades se ponían al descubierto, las paredes comenzaban a desmoronarse y emergía un camino hacia la reconciliación. Rachel continuó, su voz más tranquila ahora, más introspectiva, reflexionando sobre las innumerables noches que había imaginado las vidas de sus hijos sin ella, el dolor que había causado y la profunda gratitud que sentía hacia la señora Brown, quien los había sostenido, nutrido y creado un mundo en el que podían crecer y prosperar a pesar de su ausencia. No estoy pidiendo perdón esta noche, dijo suavemente, pero quiero que conozcan la verdad. Quiero que vean que estoy aquí, plenamente, y no me iré. Quiero ganarme su confianza, día a día, acción por acción, hasta que sepan que estoy comprometida a ser parte de sus vidas. La mirada de Daniel se suavizó aún más. Marcus asintió lentamente, y los ojos de David brillaron con las más tenues lágrimas, señalando el primer avance, una grieta en la pared de escepticismo y resentimiento, un atisbo de la madre que habían anhelado conocer y la posibilidad de reconstruir algo significativo. La noche terminó con una cercanía tentativa, toques sutiles y reflexiones compartidas, marcando un momento crucial en su viaje. Un momento donde la verdad había sido completamente revelada, las emociones expuestas y las frágiles semillas de confianza habían echado raíces, ofreciendo una base sobre la cual una familia fracturada podía comenzar a sanar. Lenta pero auténticamente, guiada por amor, paciencia y la presencia inquebrantable de una abuela que nunca los había abandonado. Un mes después, el apartamento estaba lleno de un sentido de optimismo cauteloso, el aire más ligero de lo que había sido en años, mientras Rachel, la señora Brown y los chicos se preparaban para una pequeña salida al parque junto al lago cercano, un lugar donde podían escapar de los confines del apartamento, respirar aire fresco y comenzar a crear recuerdos que fueran completamente suyos. Rachel se movía con propósito, cargando bocadillos y una manta, sus manos firmes pero su corazón latiendo con fuerza, sabiendo que este día pondría a prueba los frágiles lazos que habían estado cultivando. Daniel, Marcus y David caminaban a su lado, cada uno manteniendo una distancia medida, pero su presencia hablaba de una disposición a explorar esta relación tentativa. La señora Brown lo seguía de cerca, observando en silencio, una sonrisa tranquila tocando sus labios mientras veía a sus nietos y a su hija navegar por el complejo terreno de la sanación familiar. En el parque, los chicos extendieron la manta, preparando un pequeño picnic, mientras Rachel desempacaba sándwiches, frutas y bebidas, cuidadosa de notar cada preferencia, cada hábito y cada detalle sutil que importaba para ellos. Daniel la observaba de cerca, analizando cada movimiento, pero se encontró suavizándose al notar el cuidado y la paciencia en sus gestos, la forma en que pausaba para ofrecer elección y agencia, permitiéndoles liderar mientras guiaba gentilmente cuando era necesario. Marcus ayudó a preparar el picnic, su mente analítica notando el esfuerzo que Rachel había puesto en la planificación, apreciando la consistencia y confiabilidad que demostraba, mientras que David, el menor y más emocionalmente perspicaz, permanecía cerca de su lado, permitiéndose sentir el calor de su presencia sin temor a la intrusión. Mientras se acomodaban en la manta, Rachel sugirió un juego de atrapar cerca del lago, su tono ligero pero deliberado, invitando a la interacción sin presión. Daniel dudó brevemente, luego asintió, tomando la pelota y lanzándola con precisión cuidadosa, probando las aguas de la conexión. Marcus siguió, su beta competitiva emergiendo sutilmente, mientras que David rió suavemente, un sonido genuino que había sido raro en las últimas semanas, señalando su creciente comodidad con su presencia. Rachel se unió, moviéndose con cuidado, igualando su ritmo, celebrando sus éxitos y alentando suavemente sus esfuerzos, todo mientras se recordaba silenciosamente permanecer paciente, dejar que ellos establecieran los límites y ganar su confianza a través de acciones más que de palabras solas. La tarde se desarrolló con pequeñas victorias, risas compartidas, bromas juguetona y toques sutiles que gradualmente los tejían más cerca. Rachel sintió el calor del sol en su rostro, mezclándose con el brillo de la aceptación tentativa, mientras Daniel, Marcus y David comenzaban a integrar su presencia en sus vidas no como una imposición sino como una elección, una posibilidad que estaban dispuestos a explorar. La señora Brown observaba desde la distancia, su corazón hinchándose de orgullo y alivio, sabiendo que los meses de paciencia, guía y apoyo inquebrantable habían allanado el camino para este momento. Una familia comenzando a sanar, cautelosa pero sinceramente, de las heridas de 15 años de ausencia. Mientras el sol se hundía hacia el horizonte,
Pintando el lago en tonos de oro y carmesí, Daniel finalmente habló, con voz tranquila pero resuelta. Creo, podemos intentarlo. No solo por ahora, sino por el futuro. Veremos si podemos confiar en ti, mamá. Y tal vez podamos aprender a tenerte en nuestras vidas. Marcus asintió en acuerdo, sus ojos reflejando el destello de esperanza y la disposición a dar pasos medidos hacia la reconciliación, mientras que David, con una pequeña sonrisa tímida, añadió, a veces tenemos miedo, pero también queremos intentarlo. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas, no de tristeza sino de alivio, gratitud y el profundo peso del amor reavivado. Extendió la mano, tomando suavemente la mano de cada chico por turno, sintiendo el calor, la conexión tentativa y la fuerza tranquila del lazo que estaban forjando lentamente juntos. La señora Brown se acercó, colocando una mano reconfortante en el hombro de Rachel, un reconocimiento silencioso del viaje que habían recorrido juntos y el trabajo que quedaba por delante, templado por la esperanza y la fe en la resiliencia del amor. Esa noche, mientras regresaban al apartamento, el aire se sentía más ligero, lleno de risas, conversación y la sensación de una familia aprendiendo a existir como un todo una vez más. Rachel arropó a cada chico en la cama, escuchando sus reflexiones tranquilas sobre el día, notando sus pequeñas sonrisas y palabras suaves, y finalmente se permitió sentir la profundidad de lo que se había logrado. El sobre que una vez había cargado el peso de la prueba y el juicio ahora reposaba en un estante, un símbolo no de conflicto, sino del pasado que los había moldeado y del coraje que había requerido enfrentarlo. En los momentos tranquilos antes de dormir, Rachel se sentó en la sala con la señora Brown, manos entrelazadas, y susurró, gracias, por todo, por confiar en mí, por darme una oportunidad. Los ojos de la señora Brown se suavizaron, lágrimas brotando, pero su sonrisa era firme, llena de sabiduría y la autoridad tranquila de una mujer que había dedicado su vida al bienestar de su familia. Te ganaste esta oportunidad, Rachel, dijo gentilmente. Ahora es tu turno de nutrirla, de estar presente, de amarlos cada día. Eso es todo lo que necesitan, y todo lo que podemos pedir. Y mientras Rachel miraba hacia las habitaciones donde sus hijos dormían, rostros pacíficos por primera vez en años, sintió una resolución profunda e inquebrantable asentarse en su corazón. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, dudas y retrocesos, pero también sabía que el amor, la paciencia y la presencia inquebrantable podían cerrar las brechas de 15 años, sanar las heridas de la ausencia y permitir que una familia una vez fracturada comenzara de nuevo. Por primera vez en años, Rachel sintió esperanza, no como un sentimiento fugaz, sino como una promesa, como una elección y como la realidad viva y respirante de una familia determinada a sanar juntos, paso a paso, día a día, con corazones abiertos al perdón, al amor y a la posibilidad de un futuro construido sobre la base de la resiliencia, la confianza y la devoción inquebrantable.